Ok, muy buenos días, espero se encuentre muy bien. Antes de iniciar la reunión, quisiera presentar aquí a la maestra. Hoy nos acompaña en esta dinámica. Doy la bienvenida a la maestra Esmeralda Miguel Neri, licenciada en la Escuela Universidad Nacional Pedagógica. Quiero explicar un poco más sobre la dinámica que se va a tratar. Estoy estudiando ahorita actualmente la maestría en educación. Se nos dejó un producto de un webinar en la asignatura de estrategias de enseñanza y aprendizaje por competencias, la cual la imparte la doctora Guadalupe Gómez Juárez. Esta dinámica es más para puntualizar sobre una lectura que estamos llevando dentro del curso. Se llama la evaluación de enseñanza por competencias. Y pues bueno, antes de dar inicio, quisiera poder expresar que, pues que esta reunión va a estar más enfocada, o bueno, lo voy a tratar de estar más enfocado en cuanto a la situación áulica, ya que, como usted sabe, pues nosotros somos maestros y pues nos interesa más llevar esta lectura a la práctica. Quiero dar inicio dando una contextualización sobre algunos problemas que se ha vivido en la educación. Actualmente existen algunas situaciones que no han sido favorecido en cuanto al aprendizaje de los educandos. ¿A qué me refiero con esto? Pues la enseñanza que se ha dado con ellos ha sido de una forma más tradicionalista. En este sentido, los estudiantes demuestran menos interés en las dinámicas o en las estrategias que nosotros implementamos para que ellos conozcan o aprendan situaciones de aprendizaje. Precisamente se pretende cambiar esto con la lectura que vamos a explicar más adelante. Se realiza también una evaluación formulada de manera cuantitativa. En la docencia actualmente se ha estado realizando una forma de evaluación cuantitativa. ¿A qué me refiero con esto? Que solamente evaluamos el resultado. No se lleva ese análisis o esa reflexión bajo a que el alumno realice una reflexión o nosotros mismos realicemos una reflexión sobre nuestra práctica docente. El docente se enfoca en culminar los contenidos. Eh, Esto viene siendo una parte más administrativa por parte de dirección. Si bien sabemos, nosotros tenemos una situación aquí que el director nos rige qué contenidos se tienen que abordar en cada uno de los trimestres que nosotros vamos a estar enseñando. Por tal motivo, nosotros nos enfocamos más en cuanto a la adquisición de los contenidos o la proporción de los contenidos a nuestros estudiantes. Y no se lleva realmente una vinculación de lo que necesitan nuestros educandos. Para poder hablar de una educación basada en competencias, es necesario poder dirigirme a usted sobre lo que es una competencia. Una competencia es una metodología de enseñanza que enfatiza en el saber hacer y utiliza una organización e infraestructuras similares al ámbito donde dicha competencia se aplicará o utilizará. ¿A qué me refiero con esto? Una competencia está formulada en los 4 pilares de la educación: el saber hacer, el saber conocer y el saber convivir. Más que nada nos muestra sobre que la competencia rige en cuanto a lo que sabe el alumno y lo utiliza en su contexto para la resolución de un problema. Esto le permitirá poder estar de forma más, ¿cómo se llama? Poder convivir con su contexto actual. Más que nada, esto se rige a cuanto lo que sabe el alumno lo interpreta y lo pone en práctica en su contexto. Nos habla también sobre lo que es una habilidad. Tenemos que tener en cuenta que la habilidad y la competencia no es lo mismo. Una habilidad va dentro de una competencia. Aquí habla que la habilidad es un talento o una aptitud que poseen las personas para desarrollar de manera eficaz. Más que nada, son las habilidades que nosotros desarrollamos y estas van a ser ponerse en práctica en conjunto de habilidades para poder desarrollar una competencia. Ahora bien, hablando sobre la educación con base al enfoque de competencias,
Se nos habla que viene siendo la parte biológica y la parte contextual quien prioriza y podemos acceder a ella para poder llegar a estas competencias. La parte biológica se refiere al contexto en el que nosotros estamos, la capacidad de nuestro aprendizaje, y viene siendo mucho la parte genética que nosotros tenemos en cuanto a nuestro desarrollo conceptual, en nuestro desarrollo cognitivo. Y la parte conceptual viene siendo más en cuanto a los conocimientos teóricos que el docente o bien el asesor va a brindar a su alumno o a la persona que esté capacitando para realizar dicho trabajo. Nos habla sobre una enseñanza activa. Esta enseñanza activa es contraparte de la enseñanza tradicionalista. ¿A qué se pretende con ello? Se pretende de que el alumno pueda, a través de proyectos dinámicos, adquirir los conocimientos. No solamente realizar ese copio que se ha estado llevando en las aulas, o bien solamente realizar una función de oyente. Se nos habla también sobre una resolución de una problemática. El enfoque a base de competencias se pretende de que el alumno, a través de un problema que se encuentre dentro de su contexto, pueda resolverlo. Esto con ayuda del docente. Sin embargo, aquí, como bien lo dice en la diapositiva, el docente solamente funge como un guía. Ya no es quien da los conocimientos al alumno, sino es quien apoya al alumno en cuestiones de que tengan alguna duda respecto al contenido que se está viendo o respecto a la problemática que se está visualizando o tratando de resolver. Se nos habla también sobre estrategias que brinden a que el educando pueda ser autogestor de su aprendizaje. ¿A qué se refiere con ello? Que la mayor carga de aprendizaje la va a tener el alumno. Él va a saber qué es lo que quiere aprender, cómo lo va a aprender y mediante qué va a vincular esos aprendizajes con el conocimiento que actualmente posee el alumno. Y se nos habla de una realización de ajuste. El docente como tal va a llevar una planificación o un proyecto a cabo. Sin embargo, tiene que estar en constante visualización o observación, más que nada, para modificar aquellas dinámicas o aquellas estrategias que no sean funcionales de acuerdo a las características de nuestro grupo o de acuerdo a las características del estudiante. Ahora sí voy a adentrar un poquito más sobre el tema y es sobre la evaluación basada en competencias. Como lo he mencionado anteriormente, el régimen de la evaluación solamente se ha utilizado para calificar los resultados que posee el alumno o que realiza el alumno. Esto mediante estrategias poco convencionales, ya que solamente se le brinda una dinámica y el alumno tiene que responderla. Nos sirve para realizar, ¿qué nos sirve para realizar una evaluación? Lo vamos a ver adelante. Para poder realizar una evaluación con base a competencias, tenemos que vincular mucho el enfoque que tienen estas y sobre lo que queremos evaluar. ¿A qué me refiero con esto? Pues si queremos evaluar la conducta, tenemos que realizar una evaluación que sea observable y medible. Si queremos evaluar los resultados, tiene que ser una evaluación con un enfoque al desempeño del estudiante. Si nosotros queremos evaluar los conocimientos que tiene nuestro estudiante, requerimos el enfoque de representación del conocimiento. Ser transversal para evaluar la inteligencia que poseen nuestros alumnos. Identificar los enfoques puede ser muy funcional, ya que eso nos va a regir en cuanto a lo que nosotros queremos resolver y en cuanto a lo que nosotros queremos que aprenda nuestro estudiante. Bueno, ¿qué es la evaluación por competencias? Pues la evaluación de competencias es un proceso en el que se verifica y valora la capacidad de una persona al realizar una función. Esto es en cuanto al desempeño que el alumno o bien aspirante quiere realizar en un trabajo, qué tan bueno es haciendo esa cosa, o si lo puede realizar o no lo puede realizar de manera eficiente. También una concepción sobre la evaluación basada en competencias es saber qué harías si se tiene que trabajar o bien desarrollar más sus habilidades de logro. Esto con base a un capacitador o bien el docente.
El docente al capacitador va a estar viendo, observando al educando o bien al capacitante en qué áreas de oportunidades tiene o presenta para poder fortalecerlas. O bien, qué áreas de oportunidades o qué áreas de fortalezas tiene para poder o involucrarlo de forma más activa en el trabajo o en la secuencia, o bien la solución del problema que se quiere realizar. Dentro de esta evaluación existen rasgos de la evaluación. Estos rasgos de evaluación fungen como un proceso continuo y estos se dan en los diferentes momentos. ¿A qué me refiero con estos? Pues se da una evaluación inicial, una dentro del proceso y una al finalizar. También tienen un carácter sistemático dentro de la evaluación, pues permite realizar ajustes o estrategias metodológicas para dar seguimiento al trabajo. ¿A qué me refiero con ello? Los resultados que me arrojen estas 3 evaluaciones, nosotros los vamos a utilizar para poder valorizar nuestro trabajo como docentes, si nuestras estrategias son funcionales, si nuestra explicación también es funcional para nuestro estudiante, o si las dinámicas o estrategias que estamos proponiendo son las adecuadas de acuerdo a las características que tiene nuestro estudiante. Ahora bien, la evaluación basada en competencia, de evidencias, perdón. ¿Qué son las evidencias? Me permito hacer un énfasis sobre la explicación de ellos para poder, ahora sí que, enfatizar en la evaluación como tal. Pues las evidencias es la aportación que hacen los alumnos en función a un criterio. ¿A qué se refiere con esto? ¿Qué es lo que entrega en función a la resolución de una problemática? No se puede considerar evidencia cualquier actividad que se le deje al estudiante, pues si bien ayuda en su desarrollo, no impacta dentro del contexto en el que está tratando de la problemática dentro del contexto en el que se está tratando de resolver. Dentro de esta evaluación por base de competencias, existen algunos componentes que tenemos que tener en cuenta para poder reorganizarlo o diseñarlo. Entre ellos se encuentra la observación, la cual se desarrolla como el proceso y conforme a cómo aprende el estudiante, y esto es mediante una evaluación formativa. Posteriormente, se realiza la integración, juntar aquellas dimensiones tanto cognitivas, actitudinales y afectivas, las cuales nos permiten conocer mediante evidencias, y esto es mediante los 3 procesos de aprendizaje: lo que sabe, lo que hace y cómo lo hace. Ok, existen diferentes tipos de evaluación. Está la evaluación para aprender, que es la evaluación que considero más importante, pues se realiza una evaluación formativa y es conforme a la construcción de evidencias que enriquecen el logro de la competencia. A través de las evidencias nosotros vamos a darnos cuenta si realmente el estudiante está adquiriendo alguna competencia o no lo está realizando. Existe otra evaluación que es para acreditar y solamente es para la obtención de créditos o la puntuación de forma cualitativa bajo algunos criterios. Aquí tenemos que tener en claro que no es lo mismo acreditar o no es un sinónimo de acreditar a ser competente. Pues si bien el alumno no puede acreditar ciertas formas o cierta evaluación, pero puede ser competente en algunas muchas cosas. Entonces tenemos que tener esas 2 definiciones separadas. Posteriormente está la evaluación para certificar. Esto lo veo más relacionado en cuanto a que el alumno pase de un nivel a otro. Nosotros, como saben, maestras, lo hemos pasado en cuanto a la certificación de nuestra licenciatura. Se basa más en cuanto a las competencias genéricas y específicas y profesionales que nosotros tengamos y poder demostrarlas. Cada una de ellas siempre va a tener puntos a evaluar, que es el hacer, que el alumno también muestre que sabe poder hacer ciertas acciones o ciertas competencias,
el que sepa usar herramientas para poder lograr hacer cierto trabajo y el que tenga conocimiento necesario para poder ejercerlo. Ok, hablemos sobre las características de los criterios de evaluación. Dentro de estos criterios, perdón, hablamos primero sobre los criterios de evaluación. ¿Qué son los criterios de evaluación? Pues son aquellos que pueden tomarse como ciertos. En cuestión más específica, o para poner un ejemplo, es cuando ¿qué es lo que voy a evaluar en el estudiante? Si voy a evaluar la participación, si voy a evaluar el conocimiento, si voy a evaluar las técnicas de recuperación en alguna estrategia que nosotros implementemos. Y bueno, estos criterios enfrentan a situaciones reales al alumno y permiten medir si realmente se está obteniendo con los resultados que uno espera que se obtengan. Estos criterios también tienen que tener un objetivo en la evaluación y tenemos que ser precisos en lo que queremos evaluar. Esto dependientemente a los criterios ya mencionados, si es por conducta, si vamos a evaluar el desempeño del estudiante o si vamos a evaluar el conocimiento que tenga el estudiante. También habla sobre aspectos que se deben a considerar, tanto el tipo de aprendizaje. Estos van a ser genéricos o específicos. Ahora bien, las características de los criterios de evaluación tienen que ser pertinentes. Como ya le dije, nosotros tenemos que ser coherentes a lo que nosotros vamos a evaluar. Un ejemplo, aunque sea un poco absurdo, es el que nosotros pongamos a realizar, no sé, un poco más se ve más en preparatoria, cuando se realiza lo que viene siendo el espacio y el tiempo. No podemos realizar nosotros un producto en que el alumno pueda construir una casa o pueda construir grandes cosas, cuando pues realmente no viene siendo coherente con el tiempo que nosotros tengamos destinado a la realización de esa actividad. No solamente se va a evaluar el contenido o el conocimiento que ellos tengan, tenemos que tener en práctica que también vamos a tener que evaluar una evidencia, pero esta evidencia no tiene que ser eh, incoherente a los tiempos que nosotros tengamos destinados para realizar ese proyecto o bien es realizar esa competencia o fortalecer esa competencia. Tienen que ser jerárquicos. ¿A qué se refiere con ello? Pues nosotros nos vamos a enfocar a lo que nosotros queremos evaluar. Situándonos en el aprendizaje, ¿qué es lo que nos pide nuestro aprendizaje para poder ser evaluado? Nosotros no podemos evaluar, por ejemplo, si el alumno trae consigo el material como viene siendo los lápices o los colores, cuando realmente dentro de esa temática no los va a utilizar. Tienen que ser independientes. Esto no tienen, cada criterio tiene que tener su propio propósito. Por ejemplo, yo voy a evaluar la participación del estudiante o voy a evaluar el conocimiento. No podemos juntar uno con el otro. Y tienen que ser pocos. Al ser muchos, se pierde mucho el objetivo de lo que nosotros queremos que el alumno desarrolle dentro de las actividades. Dentro de los criterios, nos encontramos con los indicadores. Estos indicadores nos brindan información de lo que pueden o no realizar nuestros estudiantes. Y esto es a través de las evidencias que los mismos educandos nos brindan. Son medibles y son observables. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, volvamos con el ejemplo de la participación. Nuestro criterio como tal viene siendo la participación del estudiante. Nuestro indicador sería si el estudiante participa con respeto con los demás compañeros, si está participando dentro de la temática del proyecto, o si los materiales requeridos son oportunos para ello. Pueden proyectarse en diferentes dimensiones. Esto, vuelvo a lo mismo, depende hacia qué enfoque queremos evaluarlo, si son conductistas, si vamos a evaluar el conocimiento, entre otros.
y son regidos a la calidad educativa. Siempre nuestros indicadores de logro va a evaluar todo ese proceso que el educando va llevando conforme al término de nuestras estrategias o bien de la solución del problema. Y permite el proceso de evaluación, por lo mismo de que va siendo medible o bien que se va llevando ese proceso, podemos realizarlo de forma diagnóstica dentro del proceso al finalizar nuestro proyecto. Tiene que estar dirigidos a las metas. Un indicador de logro no va a ser suficiente. No solamente con que evaluamos una cosa, va a ser síntoma de que ya vamos a estar bien dentro de nuestra evaluación. Tiene que verificar a los aprendizajes. Como bien sabemos, nosotros siempre nos vamos a regir por un aprendizaje. Sin embargo, también tenemos que visualizar los canales de aprendizaje que nuestros estudiantes tengan. Aquí nos viene más sobre lo que son las evidencias. Y bueno, las evidencias son acciones sobre el medio. Son contextuales porque tienen que favorecer a la creación. Nosotros tenemos que poner a nuestros alumnos a reflexionar y a crear soluciones para resolver alguna problemática que se está llevando en la sociedad o dentro de su comunidad o bien dentro de la institución. Son plausibles porque consideran a la persona como elemento importante. ¿Esto en qué sentido? Se refiere más a plausibles en cuanto al sujeto pueda adaptarse a lo que está haciendo. En situación empresarial, viene siendo si el sujeto se adapta a la función que se le está proporcionando de acuerdo a las capacidades, aptitudes y habilidades que el sujeto posee. Y bueno, también nos habla sobre los métodos e instrumentos. Estas técnicas o estos instrumentos de evaluación se nos brinda un esquema que viene siendo instrumentos que podemos utilizar tanto de forma cualitativa o cuantitativa. Y esto hace apertura en cuanto a las dimensiones también ya mencionadas anteriormente. Si se va a trabajar de forma conductual, pues referente a un instrumento de evaluación podría ser los test. Si se va a trabajar técnicas de recuperación, puede ser un elemento importante, un instrumento como viene siendo, o un método como viene siendo el portafolio de evidencias, que si bien sabemos es una forma para evaluar formativamente al educando. O si se va a trabajar como tal el producto, pues viene siendo algunos ensayos que nos pueden permitir si realmente se está llegando a esa reflexión bajo a esa consigna del aprendizaje. Ok, en conclusión, aquí quiero dejar bien en claro que realmente a la idea que yo tenía o la ideología que yo presentaba conforme a este nuevo, que no es tan nuevo porque realmente lo hemos estado trabajando en planes y programas de 2011 de acuerdo a Secretaría de Educación Pública, pero sí dejo un trasfondo de lo que se nos plasma dentro del programa y de lo que realmente nosotros actualmente estamos haciendo. Y digo nosotros porque me incluyo, en que al ser una técnica más cómoda para nosotros, nosotros utilizamos mucho la educación tradicionalista, en que nosotros brindemos conforme a nuestro diálogo, conforme a que escriban en el pizarrón, lo que nosotros colocamos, a que nosotros pongamos a hacer esa reflexión, tanto nuestra praxis o también ese análisis que lleve el alumno para llegar a esos conocimientos, a lo mejor de una forma un poco más tardía, porque todo esto es un proceso, pero de una forma más significativa. También en cuanto a la aplicación de los conocimientos. Bueno, dentro de esta aplicación la aplicación de los alumnos, se requiere de que el alumno, como ya lo había mencionado, pueda reflexionar más sobre lo que está haciendo. También la importancia de conocer estos conceptos tan relevantes. De forma personal, yo tenía a lo mejor una concepción muy diferente a lo que ya ahorita ya analicé y leí,
sobre algunos criterios de evaluación, como venía siendo los criterios que yo tomaba como sinónimo de indicador de logro, cuando pues precisamente pues no es lo mismo, ¿no? O a lo mejor sobre que yo tenía puede decirse una forma muy superficial sobre algunos otros conceptos, como viene siendo el de las evidencias, creyendo que pues la evidencia solamente era la realización de alguna actividad que se le dejaba al estudiante, cuando ya vemos que no, que esa evidencia tiene ciertos criterios que tiene que impactar en el contexto del estudiante y tiene que resolver a esa pregunta o a esa necesidad que el estudiante posee. Y bueno, también hago sobre una reflexión sobre la praxis, que es más sobre la práctica que yo estoy teniendo y sobre la práctica que voy a poder rehacer o reflexionar nuevamente de una forma más formativa o una forma más activa con mis estudiantes, ¿no? Y bueno, ya para concluir mi participación, pues también realizar ese acervo o poder expresar el que se tomaron dos lecturas para poder realizar esta presentación. La primera es de Leiva sobre la educación basada en competencias, el qué, por qué y para qué, en coordinación de la capacitación del docente, que va más vinculado sobre lo que nosotros tenemos que hacer en la práctica, y la otra evaluación que se enfatizó en más sobre la evaluación basada en competencias, y este es del autor Ruiz. También quiero dar oportunidad a que, pues, aquí usted presente, licenciada, pueda dar algunas dudas que tenga sobre la exposición, pueda realizar sus respectivas preguntas o a lo mejor opinión acerca del tema o de la temática que yo estoy presentando. Sí, pues, bueno, como la presentación como tal, pues yo creo que me pareció muy interesante, ya que habla de la enseñanza a la cual están acostumbrados por los maestros, ¿no? Que yo creo que es esa, la de escribir y que el niño solamente se la pase copiando. Eso yo creo que ya al niño, sinceramente, ya no es algo que le llame la atención. Pues de alguna u otra manera ya se distrae, porque no sabe si ponerle atención a usted como docente, estar escribiendo, está más preocupado por el que ya vaya a borrar usted el pizarrón y que él no lo apunte. O sea, ya no es como una técnica en la que estaban acostumbrados, por así decirlo, ¿no? Claro. Entonces, ahora yo creo que el buscar nuevas estrategias para enseñarle al niño, al alumno, pues es una forma en la que ya deben de ir los maestros acostumbrándose a ir dejando como que el tradicionalismo y buscar otras técnicas, ya que hay muchos medios, hay ya pues lo que es las TICs, ¿no? Que también se podrían utilizar, yo creo que en medio de la clase. Tal vez como niños de primaria hacerles una presentación pues no muy larga, ¿no? Corta, en la que el niño aprenda el tema, en el que el niño sienta ese, pues más que nada gusto por atender a la clase, ¿no? En el que tal vez aparezcan ahí unos videos en el que le explique el tema, en el que aparezcan, pues tal vez unos muñequitos, ¿no? Pero que el niño sienta que es, pues, que le está poniendo atención tanto el maestro como que está atendiendo a la clase y que realmente la entienda. Entonces, hay diferentes tipos de métodos para, pues sí, para hacer más activa la clase, que no sea el método de siempre. Y pues yo creo que tanto en dudas como usted dice de tener, pues nada más sería la duda de que, pues, preguntarle a usted si se evalúa por una competencia, o sea, qué es lo que se haría en ese caso, cómo, pues sí, no le entendería en ese punto en el que cómo sería la evaluación por competencia. No sé si me de entender.
Sí, claro que sí, licenciada. Pues mire, la evaluación por competencia va, bueno, ya regimos varias evaluaciones, varios enfoques, pero siendo más certero o un poco más honesto, siento que la evaluación por base en competencia se basa más en una evaluación formativa. ¿A qué me refiero con ello? Que pues se va realizando el desempeño de ese proceso. Si bien sabemos si se evalúa por un resultado, el alumno puede estar correctamente en todo el proceso, pero a lo mejor y al final en el resultado no es el idóneo o no es el correcto, ¿no? Eh, la educación basada perdón, de manera formativa visualiza precisamente todo ese proceso. A lo mejor y está mal en el resultado como tal, ¿no? En la resolución del problema, pero no demerita o no pone a un lado todo el proceso que ha llevado, que ha tenido toda esa cognición o esa reflexión que el alumno ha tenido de forma correcta dentro del proceso. Entonces, se quiere que conforme a ello no perjudique mucho, ya hablando cualitativamente, en la calificación del alumno. O bien, también no solamente evalúa al alumno, sino también evalúa al docente. ¿A qué sentido de eso? Nosotros somos seres humanos y tenemos errores o a lo mejor no tenemos errores, sino que nuestra forma de enseñanza es enfocada de una cierta forma específica. Por ejemplo, nada más yo estoy acostumbrado a dar una explicación general del tema, sin dar una realimentación realmente o una reflexión por parte del estudiante, ¿no? Y pues precisamente esa evaluación formativa requiere en que si realmente lo que yo le estoy dando a conocer al alumno es correcto o es incorrecto. Esa sería pues la respuesta, doctora. ¿Alguna duda más? No, creo que sería todo, pues creo que en la exposición que dio usted, pues pues fue muy clara, ya que cada punto lo enfatizó y dijo el por qué. Entonces, pues yo creo que no habría duda, en lo cual pues está muy bien, porque como usted dice, para cierta evaluación siempre debe de haber un diagnóstico, un desarrollo y una conclusión, pero a las igual conociendo a los alumnos, al tipo de alumno que usted tiene, al tipo de grupo que usted tiene. Yo creo que en general sería el tipo de grupo, ¿no? Pues enfatizar a todos los niños, y ya en personal, pues a cada niño conocer cómo es su modo de aprendizaje, que bien es cierto, pues aprenden más, o sea, les no haber acabado la actividad que usted le dio, en cambio el otro apenas va iniciando, entonces es como que saber tanto controlar al grupo como saber qué trabajo es el que se le va a poner de forma grupal y qué trabajo se le va a poner al niño más inquieto que tenga usted en el aula. Entonces, pues yo creo que sería mi pista y pues en base a su presentación. Sí. Bueno, si ya no hubiera dudas o alguna situación más, pues quisiera agradecerle su tiempo. De igual forma, a la doctora que pues seguramente ahorita no estará observando o estará observando esta videoconferencia, ¿no? Eh, pues muchísimas gracias, doctora, y pues quedo a sus órdenes en cualquier situación. Y también igualmente, muchísimas gracias, licenciada, por la participación que ha tenido y el poder escucharme durante la exposición, ¿no? Pues no me queda más decir que pues esta sería mi presentación y pues estaría concluyendo así mi videoconferencia.